Vamos a hacer un repaso de los teoremas que tenemos que saber para poder afrontar la parte de cálculo diferencial, qué quieren decir, cuál es su interpretación geométrica y cuáles son los fundamentos de estos teoremas, ¿no? Estos teoremas son 4 fundamentalmente. El primero de ellos es el teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano me viene a dar el criterio para existencia o inexistencia de raíces de una función en un determinado intervalo, ¿no? ¿Y qué me dice? Pues primero marca las condiciones, ¿no? Las condiciones que tiene que cumplir una función. La función tiene que ser continua en un intervalo cerrado AB, en donde la función va a tener la raíz. Además, el signo de f de a tiene que ser distinto del signo de f de b. ¿Esto qué quiere decir? Geométricamente, ¿qué implica? Pues implica que si una función en A toma un valor positivo y en B toma un valor negativo, es decir, que en A la función está por encima del eje y en B está por debajo, o viceversa, valdría de la manera contraria, o sea, al revés, ¿no? Que en A estuviera por debajo y en B estuviera por encima. Entonces, lo que tiene que pasar es que, obviamente, si esta función es continua y en un extremo del intervalo es positiva y en el otro es negativa, y el hecho de que sea continua implica que nosotros podemos pintar la función sin levantar el lápiz del papel, que obligatoriamente tiene que haber un punto aquí en el medio del intervalo, perteneciente al intervalo AB, en el que f de c valga 0, ¿vale? C perteneciente al intervalo AB, ¿vale? Este teorema entonces no implica la necesidad de que la función sea derivable. Con que sea continua es suficiente en nuestro intervalo. Otra función que solamente impone la condición de continuidad, otro teorema, es el teorema de Weierstrass. El teorema de Weierstrass lo que me dice es que si yo tengo una función continua en un intervalo cerrado, eso implica la existencia de un mínimo y un máximo absoluto en dicho intervalo. El caso extremo es que la función sea continua y que tome un valor constante en todo el intervalo, en cuyo caso tanto el máximo como el mínimo coinciden con cualquier valor intermedio del intervalo e incluso con los extremos de ese intervalo, ¿no? Y otra condición es que esa función sea continua y además sea lineal en ese intervalo, ¿no? Si f de a es mayor que f de b, los valores máximos y mínimos coincidirían con los extremos del intervalo a f de a y b f de b, pero en cualquier otro caso, pues nosotros sabemos que tiene un máximo y un mínimo en ese intervalo. Otro teorema que tenemos que dominar es el del valor medio del cálculo diferencial, que este sí que me impone, aparte de la condición de que f de x sea continua en el intervalo cerrado, fijaros, que además sea derivable. Vale, aquí pone continua, donde debería poner derivable. Derivable en un intervalo abierto. ¿Vale? Entonces, derivable en un intervalo abierto, eso implica que, derivar en un intervalo abierto, existe un valor perteneciente al intervalo en el que se cumple esta expresión de aquí. Bien, vamos a ver qué es esta expresión. Esta expresión dice, me viene a decir lo siguiente. Me viene a decir que si yo tengo una función y un intervalo AB, vamos a pintar la función así, por ejemplo, ¿vale? Eso implica que este punto está a una altura f de a y este otro punto está a una altura f de b. Bien, yo puedo trazar una recta que una este punto con este otro, ¿vale?
esa recta tiene una pendiente. ¿Y la pendiente de esa recta cómo se calcula? Pues cuando yo tengo una recta, la pendiente era la tangente de este ángulo. Es decir, la tangente de este ángulo, que es cateto opuesto y que coincide con f de b menos f de a, partido por el cateto contiguo, que es b menos a. Fijaros que esta expresión es la misma que esta. Bien, ¿qué me dice el teorema del valor medio del cálculo diferencial? Pues me dice que en este intervalo AB existe una recta tangente a la función que es paralela a esa recta que une de manera directa ambos puntos. Es decir, que hay un punto perteneciente a este intervalo que llamaremos x igual a c, en el que la recta tangente a la función en ese punto y la recta que une de manera directa los extremos del intervalo son paralelas, ¿vale? Eso es lo que me viene a decir el teorema del valor medio del cálculo diferencial. Y luego existe otro teorema, que es el teorema de Rolle. El teorema de Rolle también implica dos condiciones. Implica, por un lado, la condición de continuidad, continua en un intervalo AB, y también implica la condición de derivabilidad en el intervalo abierto. Y tiene una condición adicional, es decir, esta tiene tres condiciones, que f de a y f de b sean iguales. Vale, ¿qué dice el teorema de Rolle? Pues lo que me dice es que si se cumplen estas condiciones, la función tiene algún punto perteneciente a ese intervalo en el que la recta tangente es horizontal, o dicho de otra manera, que tiene algún extremo relativo en ese intervalo. Vamos a analizarlo un poco más con detalle. Es decir, si nosotros tenemos una función y un intervalo, vamos a poner el intervalo AB, y vamos a poner una función que, además de las condiciones de derivabilidad y continuidad, en A y en B, en x igual a y en x igual a b, tiene el mismo valor. La función toma el mismo valor, f de a igual a f de b. Entonces, ¿qué tiene que pasar aquí? Bueno, pues muy fácil. Si la función tiene que salir de aquí y llegar aquí, lo puede hacer de varias maneras. Lo puede hacer así, por ejemplo. Lo puede hacer así. Lo puede hacer así. Pero de cualquier manera que lo haga, va a tener un punto de tangente horizontal. Es decir, va a tener o un máximo o un mínimo o ambos. Es decir, que existen extremos relativos de la función en el intervalo AB. ¿Vale? Es decir, que aquí, tal y como tenemos representado, existen puntos de tangente horizontal. Porque vaya como vaya, si tengo que llegar a la misma altura, o primero subo y luego bajo, o primero bajo y luego subo, pero de cualquier manera tiene que haber un cambio en el comportamiento de la función en lo que se refiere a su crecimiento o decrecimiento.